¿Tú qué prefieres tener la casa? ¿Bonita, limpia o ordenada? Pues un poco de todo, ¿no? Primero limpia, luego se puede ser bonita y lo de ordenada ya la verdad es que a veces pues hago lo que se puede. Es que hay casas que es como que da cosa entrar, ¿no? Hay casas desde luego que entras y dices, uff, mejor me voy, ¿eh? Parece que te está diciendo, vete, 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 vete. Hay amigos míos que me preguntan, ¿hay que quitarse los zapatos? Hay costumbre en casas que cuando vas de invitado te quitas los zapatos. Yo me preocupa mucho esta sensación en los restaurantes, porque nunca quieres que tienes que coger un punto donde el cliente esté a gusto, ¿vale? Que se sienta un poco en casa. Pero no demasiado, ¿no? No demasiado, porque si no va a decir, para eso me quedo en casa, o sea, no sabes el punto ahí, entonces tienes que buscar sorprender con otras cosas. Bueno, pues precisamente es justo lo que se me había ocurrido pedirte. Danos razones para quedarnos. Pues yo creo que algo como una ensalada de changurrito preparada, porque hay que decir, en la carta preparada, ¿vale? Porque si tú pones lo que hay hoy, por ejemplo, una ensalada de changurro y gambones, mucha gente se piensa que se va a ensuciar los dedos comiendo el changurro. No, preparada. Esto va a ser de cuchara. Señoret. De cuchara. Eso es importante. Vale. Pues yo creo que como vas a dar mucha importancia, estamos hablando de la importancia de hacernos sentir cosas, te traigo el emplate deluxe más diferente, más transgresor, más diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahí me den, ¿no? Ahí me quedo Y ahí te ya quedas. está. Lo Muy que bien. nunca antes habéis visto en este programa. Ahí lo dejo. Muy bien. Pues yo os voy a decir cómo alineamos estas ensaladas, ¿no? Porque al final tienen un changurro cocinado, tienen unos gambones al ajillo. Bueno, pues ¿cómo se alinea esto? ¿Cómo se ensambla? ¿Vale? ¿Os sonó? Pues yo creo que podemos hablar precisamente de cómo influye el ambiente en la forma que tenemos de comer o de disfrutar la comida. Sí. Puede ser interesante. Hay mucha Sí. ciencia detrás de eso, ¿eh? Neuromarketing y cosas de estas también. No. Lo sé. Olores y de todo. Bueno, De un todo. detalle que embellece cualquier mesa, o por lo menos para mi gusto, es un buen centro de mesa, un buen adorno floral, porque las flores ornamentales son pues algo que embellece no solo mesas, sino también celebraciones, días importantes de nuestra vida. Así que hemos decidido traer a la trastienda, ya sabéis que es esa sección en la que entendemos un poco mejor cómo es el trabajo de gente que igual no lo sabemos del todo bien. Y hemos traído a pues los chicos de Endanea Garden. Kaixo. Arratsaldeon pareja, aquí estamos en Hondarribia, estamos en Endanea Garden. Estamos en esta tienda de plantas y de flores, pero también tiene una trastienda que la lleva Xavi, que es el que nos produce toda la planta y nos elige todos los colores y variedades de plantas que las necesitamos para nuestras casas. Y yo aquí, Mari Carmen, estoy aquí esperándoos para poder atenderos y ayudaros en vuestra selección. Enseguida os vamos a enseñar cómo tenemos preparado tanto la tienda como la trastienda. Toma ya. Para tener una casa bonita, Endanea. Para tener una casa limpia, Lucía Liperheide. ¿Qué trucos Es que nos tienes está a tope. preparados para hoy? Hola pareja, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro día más desde mi cocina de Guecho, en mi sección de trucos de limpieza de nuestras cocinas. Hoy nos vamos a centrar en algo que nos trae un poco a todos de cabeza, que son las manchas. ¿Cómo eliminar esas manchas que a veces no se van con un simple lavado? Bueno, pues con productos que tenemos en casa, hoy lo vamos a ir viendo. Así que en un ratito Es un alquimista. nos vemos por aquí. ¡Ja! Alquimista. Los Muy trucos bien. de Lucía. Muy bien, bueno. Pues allá por el siglo XX había un cocinero que se llama Félix Ibarguren. ¡Shishito! Shishito. Que hizo la receta, o la primera receta conocida como el changurro a la donostiarra. Hay que recordar que el changurro a la donostiarra es una preparación. En esta parte del norte, al final, la centolla o el buey de mar también han cogido el nombre como cuando va en salsa de changurro, ¿no? Sí, pero para mí, por ejemplo, changurro es buey de mar. O sea, Buey de mar. si me dices ensalada de changurro, me imagino buey de mar. Sí, pero muchas veces, o sea, cuando te dicen changurro gratinado, lo que va dentro a veces... Yo bueno, me imagino, en general, un buey de mar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es la receta tradicional, que lleva un poquito de ajo, cebolla, pimiento verde picadito y bien pochadito, ¿vale? Luego vamos a llevar un poquito de tomate a seco, ¿vale? Si queremos le echamos coñac, luego lo rehogamos, lo reducimos y va a ser parte de nuestra ensalada, una ensalada que todo lo demás, pues huevos, patata van cocidos, tenemos un poquito de lechuga que la vamos a cortar en juliana. Y mi idea, desde luego, es poner patata, huevo, la lechuga aliñada. Todo lo demás no va a ir aliñado, porque ya va independientemente, ¿no? El changurro va cocinado.
los gamones y el naranjillo. Pero esa lechuga la vamos a añadir la vamos a aliñar con una vinagreta de yogur con alcaparras, ¿vale? Bueno, esta versión diríamos que es más con la creación de la nueva cocina vasca, ¿no? Los moldes, el ordenar todo mucho más. Los 70s. Que ahora se hace el 50 aniversario. Ha habido muchos artículos ahora en el periódico que las primeras reuniones de... O sea, tú también naciste con la nueva cocina vasca. Qué bonito todo, qué No, redondo, nació un ¿no? año antes que yo, ¿El qué? en el 76. ¿La nueva cocina vasca? Sí. ¿Y por qué es el 76? ¿Qué pasó ahí? Pues que hubo las primeras reuniones de estos grandes cocineros. Mm. Aunque luego hay un calendario que se ve una foto ahí en el muelle de todos, que eso es del 81, que es un calendario, contaba Michel Ezquerra el otro día, que era de la caja de ahorros. Salían los cocineros con sus recetas. Pues eso fue un poco más tarde, pero las primeras O reuniones... sea, ahí fue el origen. Ese era el eso núcleo es, duro. En el 76. Fíjate, yo ni había nacido. ¿Crees que eran conscientes de la que iban a liar? No sé, pero para mí es un honor al verme sentado primero en sus mesas como cliente y haber compartido mesa con ellos también. Es una pasada, ¿no? Es una pasada. Alguien que decía el otro día Pedro Subijana, ¿no? Ahí se descubrió el turismo gastronómico en esta zona. Un despertar, está. ¿no? Los años Sí. 70 también para muchas Sí. cosas. Estábamos hablando, ya que vamos a hacer un menú de decoración, vamos a utilizar un emplate deluxe, estábamos hablando de la importancia de tener limpias, ordenadas y bonitas las casas. Pero la realidad es que la primera impresión de una casa no es cuando abres la puerta. Es antes de entrar. Es claro. antes de entrar. Y es que nos han hecho un regalo los del equipo Ander. Vamos allá. Dice, el equipo al completo de abocados se ha reunido para hacer un crowdfunding, o lo que se ha llamado toda la vida poner un bote, para haceros un regalo que necesitáis urgentemente. Siempre estáis preocupados por la decoración de la cocina o de la mesa, pero ¿qué es lo primero que ve un invitado cuando llega a casa, incluso antes de tocar el timbre? ¿Qué habla de vosotros antes de que digáis nada? Lo que da la bienvenida a todo visitante y que debe ser debe ser una muestra de vuestra propia hospitalidad, es un felpudo molón. Ahí va uno que hemos diseñado para vosotros, lleno de colores como vuestra compañía. Ahora sí que podéis pisar fuerte y con estilo. Un besazo de vuestros compañeros. Yo ya sabía lo que era porque lo veo por aquí. Ya sabía. Felpudo o llamado mejor onguietorri, ¿no? El onguietorri. ¿El onguietorri le llamas tú? Claro, Yo felpudo. porque muchos felpudos ponen onguietorri. Ya, no jorobes. Sí, por eso. Yo te explico. Menos mal que me lo has explicado, no lo hubiera entendido Ya, nunca, ¿eh? Más que nada para que no te perdieras. Para que no me perdiera. Perdieras. Bueno, es Vamos fantastic todo esto. Vamos a A verlo. ver. Esto va así. ¡Tarán! ¡Toma ya! Qué bonito, ¿eh? ¿Es esto? Muy guapo. Andergón. Ya sabemos que es un dibujo de Marcos, pero nos ha dicho, no hace falta que digáis que es un dibujo mío, así que Pero yo no digo que es un dibujo de Marcos. Pero ha dicho para que... Te ha dicho que no digas para que digas. En ese sentido es muy infantil. O sea, en ese sentido es... Hoy tienes para Pero todos, no digas, ¿eh? no digas. Hoy, tal. hoy tienes cazalla para todos, ¿eh? No, pues estoy tranquilo, tío. Estoy No, por picando eso. aquí, estoy de picador de TV. El picador de la pradera, ya te veo. Ya, eso es. Tranquilos todos, tranquilos. ¿Y tú qué felpudo tienes en casa? Pues yo he estado pensando... ¿Te gustan los felpudos? Sí, soy un loco de los felpudos. Sí, sí. ¿Y tú? Es que todo... O sea, tenemos unos cámaras que últimamente llevan toda la semana muertos de risa. Yo no sé qué gracia les hace todo. No sé. ¿Te gustan los felpudos? Pues yo tengo uno negro y uno gris. O sea, mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Sí. ¿Negro y gris? Negro y gris. Sí. Así, la mitad negro y la mitad gris. ¿Tú qué tienes ¿Tipo puesto? Mónica Naranjo? Eso es. Sí, sí, sí. Qué fashion, ¿Tú qué ¿no? tienes puesto? ¿Y en la otra casa qué tienes puesto? En el caserío tengo uno sin nada. Porque ¿Cómo sin nada? ¿De yute? De yutes y de mierda de puta. Venga, tira. Es que me lo dejas fácil. ¿De yute? ¿De yute qué? ¿De yute? Pues sí, de eso. ¿Pero sabes lo que es el yute? ¿Sí sabes Sí, lo que es? Es lo tipo que eso. Pues eso. Pues como el que tienes, ¿Pero por qué sin te has dibujo. sentado mal que te diga yute? Es que no sé dónde tienes la tecla, chico, de Escucha, verdad. tengo uno de Yo los estoy de toda la intentando vida, mantener como una ese, conversación normal. como ese sin dibujo y el más barato. Porque en el caserío hay mucha mierda en el suelo. Pues por eso necesitas un buen Ya felpudo. está. Pues tengo, sí, sí. Necesitas un buen felpudo, igual uno de espinas y así, ¿eh? Sí. Claro, Sí, de sí, haber sí, andado sí. por el monte, Sí. tal, jardinero, fiel, ras, ras, ras en los zapatos, ¿no? Es que como todavía no he ido a tu Yo voy a humilde una morada, fábrica, que cuando entras en la fábrica hay unos rodillos como en el campo de golf, que ¿no? te hacen. ¿Sí? Sí. Ahora que has vuelto a jugar a golf,
Bueno, solo para da- limpiarte de la hierba. No he vuelto a jugar a golf, todos tranquilos, queda un día bolas. Y fenomenal. Y pistola de aire comprimido, también para quitarte eso y la sí, hierba. sí. Pa. Sí, sí. Eso Pues ya como no me vas a me preguntar, acuerdo. yo no tengo felpudo en casa. Ah, Tengo uno navideño. ¿y por qué no tienes felpudo? Pues no lo sé. Pues llévate ese. Ah, no, ¿sabes por qué no tengo felpudo? Porque hay felpudo comunitario. ¿Cómo es felpudo comunitario? ¿Que van a tu puerta y a su casa van saltando? ¿O qué? ¿O todo el descansillo es felpudo? ¿Todo? Por eso he Todo. hecho así. ¿Todo el piso? Sí. ¿Cuántas puertas hay en tu piso? 4. 4 y todo. Eso es una faena, porque ¿sabes quién es el más marrano? Escúchame una cosa, no es todo, es una parte. Y en casa de mis padres también es todo felpudo. Me estoy dando cuenta, tampoco tienen felpudo, es todo así. Pues no lo había visto nunca. Pues está guapísimo, ¿eh? Ya. Lleva ahí desde 1987, que es la casa de ese año. Eso sí, están los que hacen la escalera y tal, están con el codo del tenista, ¿no? De darle ahí. ¿Por qué? Joder, ¿tú sabes lo que es barrer eso? Bueno, con una aspiradora potente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Os hacen la escalera con aspiradora y todo? No digo el ¿Pero qué es, felpudo. María Cristina o qué? El felpudo. Ya, ¿Cómo ya. limpias un felpudo? A hostias. Pla, de toda la vida, en la fachada. ¿No? Ah, qué bien. Y la mierda para abajo. Para el del balcón de abajo. ¿Cómo se nota que vives Pero arriba? que no lo hago arriba, tú. Lo ¿Y hago en el dónde lo caserío. haces? No hay que sacudir nada por la ventana, ¿eh? Eso Que no yo se no hace, sacudo, ¿eh? que no sacudo, no me señales, que te puede pasar algo. ¿Qué Cuidado. me vas a hacer? Que yo- ¿Una llave ninja con el otro dedo? día te pulsé, porque te pulsé y casi te hipnotizo. Casi me desactivas, Eso es verdad. Eso es. Escucha, que Pero yo que no no hay hago que eso. sacudir nada por la ventana. De verdad te lo digo, ¿eh? Eso me decían a mí de pequeña. ¿Cómo voy a sacudir el felpudo por la ventana? Pues sacudiendo, porque lo haces. Que no lo hago, tío, que lo hago en el caserío. Se te mancha la fachada. Pero tú has visto que le pego a la piedra del monte. Pero tú has visto cuando limpias el coche donde se sacuden los felpudos. ¿Cómo es? ¿No has limpiado el coche nunca? Yo no tengo coche. No tienes coche. Escucha, hay como un cacharrito así, con cuadraditos, Sí. que si quieres le puedes dar. Te iba a contar algo, pero va a ir en mi contra. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Vale. Porque hay una persona que no sabe una cosa de su coche y se iba a enterar ahora y... O sea, el que se lo has vendido, quieres decir. No. Vamos a dejarlo aquí. Porque, bueno, es mejor. Un poco de misterio en la pareja siempre está bien. A inicio dando pero ahí. no es... ¡Epa! Venga, no es- cállate. no estoy cállate, tal, es tú, cállate, Michael. cállate. Junta tus labios. Disfruta de este audio. Kaixo, abocados, Ainiche, desde Andoain. Os llamo un poco en plan desahogo porque llevo tiempo queriendo reformar la cocina, pero los dineros son cosa de dos y de momento pues estoy perdiendo la batalla. Parece capricho, pero para mí es muy importante estar a gusto en la cocina, cocino con más ganas y hasta comer pues lo disfruto más. Me gusta poner mimo, un salmamantel bonito, una flor, un algo, pero aquí el mister pues como si come del bol del perro. ¿No pensáis que el ambiente influye también en el comer bien y en el gusto por comer? Es que ricasco, ¿no? Por escucharnos. Agur. Pues por supuesto, por eso la gente pide la mesa con vista al mar, en la terraza, que no haya corriente, todas las cosas. Sí, pero luego en casa sí que es verdad que Que somos no un me poco vean, zafios, ¿eh? que no me vean, que de todo, te piden de todo. Pero en casa luego somos muy zafios. Comemos de cualquier manera, con la bandejita, mirando a la tele. O sea, es como que el comer en casa no sigue esos protocolos en muchas ocasiones, ¿eh? Nosotros no comemos en el salón nunca. Siempre sentados o en la barrita esa que hay en la cocina, ¿eh? Pero la comida, o sea, sentado. Bueno, pues Ainice, sí que tiene que ver, o sea, sí que tiene un efecto la decoración, el ambiente, incluso la música en la manera en la que comemos. Hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que la conexión con el acto de comer se aumenta en la medida en la que hay cosas que, pues eso, que favorecen pues, colores vivos, que hay algo de flor, que hay un poquito de música, que hay una buena iluminación, etcétera. Lo que pasa que también es curioso porque si te pasas de frenada, o sea, si hay demasiado ruido, demasiado de todo, te puede desconectar de la comida. Entonces, lo que se suele recomendar es que sean tonos más bien claros, que contrasten, pero que no roben el protagonismo al plato. Y lo mismo con la música, o sea, que sea una música, pero que sea pues como ambiental, ¿no? Lo mismo con el ruido visual, que sea algo como muy ajustado. Pero también, no sé, yo creo que si le pones cariño a una receta, luego también al emplatado y cómo lo sirves también le pones cariño, ¿no? Pues sí, hay que tener en cuenta todo, ¿no?
todo. Por ejemplo, si coges comida rápida, ¿tú en casa lo pones en platos? No. Si compro comida rápida, estoy al límite. ¿Comida rápida o a domicilio, quiero Estoy decir, al límite de que no quiero fregar y tal. Pero aunque sea comida rápida, sentado en la mesa. ¿Sabes? Ya. Ah, Puede claro, ser. o sea, pero según. Si es burger, pues en el recipiente del burger. Pero si es Chinatown, pues ponemos platito y todo. O sea, no comemos del bol. ¿Sabes? O sea, eso. Yo tengo una pregunta que no es, o sea, igual es mucho generalizar, pero yo cuando me llegan las bolsas de los restaurantes, sobre todo de comida oriental o china, pero estoy pensando en un chino en específico en San Sebastián, o sea, ¿por qué hacen esa presión al cerrar la bolsa de plástico? O sea, hacen como ¡tua! ¿Sabes? Es como... Pero también ¿Sabes de en lo que el te hablo? arroz y en los O noodles. sea, es como que lo cierran a tope. Tú el arroz de los O sea, chinos... no te dan la bolsa. No, es como. Ni siquiera es un nudo. Es un nudo. Es un super nudo. O sea, es como que. No lo entiendo. Porque antes lo llevaban en bici y metían por el manillar. ¿Entiendes? Y si no apretaban bien, pues no tenían agujerito suficiente. Iban ahí con las dos bolsitas. Pues ¿Es verdad? gracias por contestarme a esta Sí. duda existencial. Pensaba que no iba a poder seguir con mi vida. Eso es, eso es. Vamos allá. Muy bien. Voy a limpiar los gambones. Bueno, pues mientras. ¿Qué? Oye, Gabriela, ¿qué te pasa, No, tío? a estos ¿Y que, estos que tíos están qué? muertos de risa todo el día. ¿Les haces Joder. una gracia? ¿Yo? Sí. Se ríen contigo muchísimo. Bueno, ¿qué opinas de esos sitios? ¿Puedo hablar un rato? Bueno, Venga, ¿qué opinas de esos sitios que pagas 4 euros y puedes elegir un paquete de una mensajería que se ha perdido? ¿qué? ¿Qué? ¿No te has enterado? El otro día pusieron un sitio donde tú ponías 4 euros y pillabas un paquete cualquiera y te podía tocar lo que Dices hubiera. paquetes que nadie ha ido a recoger, a De reclamar. nadie ha ido a recoger, que se han perdido, que sí tal. ¿Dónde? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Dónde? En un centro comercial de San Sebastián, cuyo Pues nombre no quiero voy a ir. decir. Habla con el socorrista de la cabina. 4 Voy a ir. pavos. Buah, voy a ir, me voy a gastar 20 pavos. Dice que la me gente da, así. Me da para 5, ¿eh? La gente haciendo así. Sí, sí, sí. ¿Tú Buah, crees? Escucha. Ese es el tipo, mira, ese es el tipo de pomada en la que me gusta estar. Pero tú, Buah, pomadas. si pomadas. Michael y yo estábamos o sea, hiperviciados a Trasteros. a trasteros sorpresa, o cómo se llamaba ese programa. Sí, Que iban y compraban un trastero entero, nadie sabía lo que había dentro y aparecía ahí. Vale, pero igual, ¿no crees que está manipulado? ¿El qué? Que nunca va. Eso es. O sea, ¿El qué? que nunca va a haber más de 4 euros ahí dentro. ¿Por qué? No lo Porque sabes. lo sabrán, 4 euros es muy poco dinero. pero que ellos ya sabrán lo que hay dentro. Porque que se hayan perdido o no hayan llegado al esto, sabrán el No código sabes. No sabes. No sabes. O sea, tú te Voy crees. a ir fijo, chaval. Chaval, es que tú Fijo, te vas ¿eh? a creer. O sea, tú te crees que es la rifa de Semana Grande. ¿Te que imaginas ponen ahí que te que toca compras. un iPhone? Un ¿Eh? iPhone, que nadie debe reclamar. Pero tú eres como mi hijo, que se cree que se va a llevar la Play en la Semana Grande. Hombre, voy a ir a la casita de Bad Bunny. ¿Eh? La casita de Bad Bunny. Joder, qué feliz eres, tía. Flipas. Es la hostia. ¿Para qué? ¿Sabes dónde soy feliz? ¿Dónde? En Endanea Garden. Vamos a ir a la Pues trastienda. yo te digo que soy muy feliz allí. Y yo- Y soy súper cliente. Y Y yo- ahí me compré el primer calentador de carbón rápido para la parrilla. ¿Tú sabes lo que es eso? No, porque no tengo parrilla. Buah, pues flipas. Flipas. Te pongo el carbón rojo, pero como. Pero como el Es un gambón. turuto así, que metes el carbón, una pastillita abajo y tiene agujeros. Entonces entra el aire, hace así y te pone el carbón, pero bueno, a tope. Lo compré ahí. Yo creo de todas maneras que o sea, hay que conectar con las raíces. O sea, con la tierra, hacer el carbón, la brasa, Sí, como, pues ahora como empieza. hacían tus ancestros. Empieza. Estás, Yo tengo la estás chuleta fallando ahí. a tus ancestros. Tengo la No conciencia. eres, no eres un parrillero de valor. No. Coges ahí el atajo, la chuleta en el examen. Pues muy bien, así. Muy bien. Pero tú, que lleva carbón el cacharro. Que sí, pero que es una chuleta lo que que has no es hecho. un soplete. Bueno. Qué paciencia tengo, tío. Ay. Que nos vamos a la sección de la trastienda de Endanea Garden, donde nos van a enseñar cómo hacen toda la producción de flores ornamentales, esas que tanto nos gustan. Nos están esperando en Hondarribi. Kaixo pareja,
Yo soy Mari Carmen González, de la familia del caserío de Endanea, y os voy a invitar a que conozcáis el centro de jardinería que tenemos en Hondarribía, en el barrio de Jaizubía. ¡Vamos! La historia de nuestro negocio, de nuestra tienda, empieza hace muchos años con los sueños de mi padre, que era un productor nato tanto de planta como de verdura, y la verdad es que su sueño era crear una empresa dentro de un caserío, y a él le gustaba la producción, producir y tener el producto a mano. Entonces era producir y a la vez vender. Y poco a poco, al pasar los años, pues ha llegado a ser un centro de jardinería que da servicio a muchas necesidades, tanto como de floristería, decoración. Aquí tenemos especialistas lo que es en floristería y decoración y eventos, y a la vez también jardinería, paisajismo y mantenimiento, que las plantas piden sus cuidados y sus mantenimientos. Pero todo esto tiene una base. La base de Endanea Garden siempre ha sido la producción local, que está aquí mismo en Hondarribía. Y quiero que conozcáis a Xavi, porque os va a explicar muy bien cómo él produce sus plantas. Está bien que te ayuden a decidir, porque a veces llegas y dices, quieres elegir algo también que te vaya bien, que te puedas hacer cargo, ¿no? Un ser vivo. Si tienes luz, si no tienes luz. Kaixo Bicote, pues nada, yo soy Xavi, me dedico en Endanea a producir plantas. Esto quiere decir que las plantas que vemos aquí tienen un procedimiento, y eso comienza en otros invernaderos que tenemos aquí cerquita, y lo que hacemos básicamente es llenar la maceta con tierra, traer la plantita pequeña de fuera, la plantamos, la dejamos en su sitio, y pasado un tiempo, bien sea un mes, 2 meses, y tiene su tamaño más bonito, pues traemos a tienda para que vosotros podáis disfrutarlo. ¿Y cómo hacemos esta programación para que la planta esté lista en la tienda? Pues un año antes vemos lo que se ha vendido el año anterior, y dependiendo de eso y las variedades que se han vendido más, pues hacemos una selección, una programación para que podamos plantarlas en las fechas adecuadas y luego tenerlas listas para que podáis disfrutarlas aquí. Bueno, las variedades más demandadas ahora mismo pues son la Dimorphotheca, la que tengo aquí. Luego está el geranio hiedra, está también la begonia dragón o la begonia siempre flora, y luego también tenemos pues la alegría de la casa. El olor que hay allí es increíble, es increíble. Os preguntaréis si se trabaja igual todo el año. En el caso del viverista, la cosa es que tiene sus picos, como es en primavera, y luego hay una fecha fuerte que es en Todos los Santos, donde tenemos otro segundo pico, que se trabaja más. Entre los clientes pues hay un rango variado, vamos a decir, pero la mayoría son entre de 30 y muchos para arriba. Y es verdad que con la pandemia pues muchos jóvenes se han animado a decorar la casa, balcones y jardines con plantas. Yo con lo que más disfruto es hacer que una planta pequeñita llegue a su estado de madurez y que la gente pueda escoger sus plantas preferidas en tienda y que tenga su vida lo más larga posible. Bueno, pareja, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos conocido. Os espero aquí en tienda y espero que vengáis a visitarnos a escoger vuestra planta preferida. Bueno, agur. Mi chiqui siempre está. Venga, vamos a Endanea a comprar Acia querostea. Acia querostea. El John, sí. Mira lo que vamos a hacer ahora, Gaby. Vamos a escurrir el aceite, ¿vale? Que tiene sabor. Al sofrito, así un poquito. Y ahí, ¿vale? Ahí vamos a confitar los langostinos, ¿vale? Y aquí, para que no tenga un exceso de grasa, lo que hacemos ahora es subir el fuego y empezamos así. Un poquito de tomate. Ya veremos si luego necesitamos más, ¿vale? Así. Nos soltamos todo y vamos a añadir el buey de mar, que eso es buey de mar, todavía no es changurro, ¿eh? Changurro será más tarde. Vale, subimos fuego y ahora el changurro. Ahí. Desmigao. Cuando compráis changurro desmigao, también está la opción de comprar con el coral. Esto pues más caro, pero hay de todo. Y si no, con un palito de una brocheta
compréis un buey o una centolla y con Ponéis el la palito. radio y ahí riqui, Y riqui, ahí, riqui, riqui. y ahí, voy a echar todo el tomate. Y el coñac ya. Bueno, hablando de decoraciones, Sí. hoy, como ves de otra manera, vamos a jugar a cocinas decoradas por su enemigo. Dios mío. Bizarrismos varios de cocina que os vamos a enseñar hoy. Cuando tú miras una app de pisos, cuando llegas a la cocina y al baño dices, oh, mamá, Yo solo quiero decir una cosa, o sea, hay en las apps de pisos hay de todo, ¿no? Pero hay un renglón concreto de fotos de decoración de casas que dices, o sea, les han pillado por sorpresa a los fotógrafos. Ya, tío, qué poco ganas de vender tienen, ¿no? O sea, haz la cama. Los calcetines. Sí, sí. Eso me fascina, la Estoy verdad. contigo, estoy Porque, contigo. o yo qué sé, no te digo que no haya fotos familiares, pero no sé, un Las mínimo. suelen quitar, ¿eh? Un mínimo. Eso sí tienen cuidado. Pero Eso, bueno. y luego, o sea, una en vez el me- baño la toalla colgada. ¿Tú alguna vez has Mojada. visto los anuncios de segunda mano de venta de espejos? Es buenísimo. Se ven en todos. ¿Los has Nunca. visto? No, no, no. Pero la gente que no quiere que se le vea y de repente solo se ve una mano así. ¿Nunca has visto? No. Joder, es unas risas. Eso te invito a que lo busques. Pues lo pon voy a en mirar. Wallapop o en Vinted o en alguna de esas de segundamano.com, pon espejos. Sí. Porque es que Un es poquito una sale. fantasía. Bueno, a lo que iba. Hoy no toca espejos, toca cocinas. Tenemos a En mitad de la nada. Esa es solucionable. Vamos. Ábrete frigorífico, si puedes. Hostia, la del frigorífico. Pero ¿y qué haces aquí? La del frigorífico, yo ya he visto en alguna Pero no se puedes puede abrir. que no se puede abrir la ventana. A ver, yo he vivido en una casa en la que si abrías el frigorífico no podías cocinar. Porque se quedaba como delante. ¿No? Pero, Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Estás aquí, coges. mira, cocina con isla griega. Pues esta tiene su punta. Aquí le puedes poner unas baldas o algo, ¿eh? Sí, esa es solucionable. Esta no me disgusta, esta es mucho peor. Bueno, la nevera se ha venido arriba, ¿no? Esta sería la solución de esta. Pues ha venido arriba, o sea, sabes, es que está en el mueble. Es que esta no la vas a arreglar. Esta, por lo menos, es funcional. ¿No? Para cocinar, piano, piano. ¡Wow! ¡Ostras, qué huepa! ¡Qué huepa! O sea, así era. El bebop de mis tiempos tenía un piano colgado. Ahora también lo tiene. Ya, pero, Estoy pensando. pero ¿qué vas a cocinar con un piano encima? Esto es Pero que súper que peligroso. está súper currado, que es la campana de extracción, se ve la campana. Pero ¿y qué? Eso es arte, tío. Y suelo de madera, eso es de una villa en Beverly Hills. ¿Suelo de madera para las cocinas qué te parece? Yo he tenido... Bueno, ¿Y alfombras pusimos en la una cocina? alfombra. Alfombra no hay que tener en la cocina. En la cocina hay que pasar una fregona y que no haya Y problemas. ya está. ¿Cuál te gusta más? Menos. Menos, esta. esa. Mesa decreciente. Guau, chaval. La gente está todo loca, ¿eh? Esto es de verdad, ¿eh? Esa. Esta tiene un punto. Cuanto más la miro, Sí, más me gusta. Sí, sí. Bueno, coqueta cocina en el baño, ¿no? Ahí va. A ver, yo creo que esto es como para montarte el plan en el baño, ¿no? En plan, puedes cocinar algo y lo llevas, estás ahí con, Eso con es un tu montaje. churri. Eso es un montaje. Nadie puede tener eso. Bueno, no digas nunca, ¿eh? ¿No? Nos queremos, pero lo justo. Eso será... Al otro lado habrá una parrilla o algo. Sí, ¿No? sí, Yori y Yo Dan. creo que sí. La barbacoa. Pues que este es horrible. Sí, ese no tiene solución, además. Yo creo que esto, si te toca esto, la has pifiado, ¿eh? Bueno, fijaros, tenemos el aceitito, pero no está muy caliente. Queremos confitarlos, ¿vale? Ahí, vuelta y vuelta. Con el aceite. Es que casi se podría apagar, fíjate. Que se nos queden lo más enteritos posible. Ahí. Y ahí, con el aceite de la cebolla y el pimiento. Voy a apagarlo, ¿eh? Le voy a dar la vuelta y punto. ¿Tú eres... ¿te quieres más maniático del orden, de la limpieza o de la decoración? Siempre que empiezo a hacer algo, tengo que poner las cosas en orden. No puedo en desorden. Es decir, un proyecto de trabajo nuevo, a recoger toda la oficina. Si no estoy activo en algo, o sea, si voy a cocinar, recoger la cocina. O sea, ¿me entiendes? Tengo que empezar de cero, pero cero. Bueno, igual lo que necesitas es un espacio de trabajo, ¿no? Ordenado. No, pero que siempre lo tengo más o menos ordenado, pero
cuando empiezo algo, Alemania llega a mi cabeza y hago así. Te lo juro, O sea, eres más ordenado que limpio y estético. Soy un 75%... A ver, soy un poco de todo y un poco de nada, ¿sabes? De repente me da la pedrada y soy el 100% de todo y de repente, o sea, no veo el yogur con la cuchara y cosas así que a mi mujer le... tal, no sé. ¿Pero qué deriva está tomando Y esta luego, conversación? y luego soy un perlado de las toallas húmedas, o sea, ¿Por qué? no puedo. Porque no Hay que colgarlas, Hay que tío. colgarlas. Yo creo que es de la cera que me metían a mí en casa, ¿eh? Ahí. Fíjate qué rico. Y esto un poquito de aceite de ajo, así en crudete, que se nos va a ir confitando. Y maravilloso. Eso ya lo tenemos. ¿Y tú? Buah, es que yo tengo unas ganas, por ejemplo, tengo un salón que tengo unas ganas de que se vayan los juguetes y todo. O sea, están Pues imagínate invadidos. yo. Ya. Sí, pues te digo para que veas todos los años que te va a durar eso. Ay, Ander. O sea, más que nada. O Yo sea, tengo... ¿me lo dices para qué? Bueno, ¿Para cuando martirizarme? vienes a casa a grabar, ya ves, como dices tú, la invasión qué? que tengo. Todos los muebles son de juguetes de John. Es que en tu casa hay muchos oasis. Tienes Muebles, muchos oasis. sí. No, oasis le llamo a esos acúmulos de cosas random que están juntos. Sí, pero es que John no quiere jugar solo en su cuarto. Quiere donde están los Aitas. Igual los tuyos al estar dos están en el cuarto o juegan en el salón. No ¿Qué? tienen cuarto para jugar. O sea, están, No, en su están con cuarto. nosotros. Los míos no tienen cuarto No para tienen jugar. no tienen juguetes en su cuarto de dormir. Ah, los míos sí. Los míos no. Sí, pero los Pero llevaban yo, al por salón. ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo siempre... Ahora estoy en una época en la que... o sea, es imposible tener una casa ordenada con niños en casa. Eso es imposible. Ya, pues, y ya está. No me importa. Y no pasa nada, supéralo, Y no tío. pasa, que lo he superado tranquilo. No lo superas. ¿Pero por qué no lo ¿Por qué supero? no? ¿Por qué no? ¿Pero por Se qué me te estás ve. tratando así hoy? ¿Qué te pasa? Que no te estoy tratando mal, pero ¿Me has tío, vuelto a traer cremalleras? ¿Pero qué me has traído? ¿Los 5 polos de estoy a cremallera? gusto así, tío. Me siento un poco Jean-Pierre. Escucha, Gaby, hay cosas que no vamos a conseguir, entonces es su momento, que aprovechen ahora, punto. Ya está. Ya está. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez estoy teniendo menos cosas en casa porque así menos cosas tienen para tocar. También. Pero Hay bueno. un cajón en casa, en el mío, que es el de la cocina, que hay... Puedes... O sea, es que puedes encontrar cualquier cosa en ese cajón. Dime algo. Dime algo. Te digo en el mío que hay. Dime algo. En el mío hay hasta un tenedor que le das al botón y guarda los espaguetis. ¿Lo ¿Y tienes? por qué? También hay... Yo tengo un adaptador universal de enchufe para todo el mundo. Muy bien. Yo también tengo como 7 o 8 escanciadores de sidra que parezco del Consejo Del Regulador. Consejo General Regulador. ¿Qué más tengo? Yo tengo unas tijeras de bebé, de uñas. Sí. Tengo Pilas, por supuesto. cucharas de todos los tamaños desde cuando son ¿En niños. ese mismo las de- cajón? Sí, pero está de... ¿En el de los escanciadores están? Yo te hablo de un cajón en particular de la cocina. No, es que hay un cajón. Yo tengo la bolsa de los huesos de cereza que caliento para cuando me duele la regla o una contractura, lo tengo ahí cuidado dentro. Con eso, ¿Qué? Cuidado con eso, que yo he visto que en el micro prende. Si lo quemas. Ya, pues ya. Es que a mí nunca me ha pasado. Son 3 minutos, ¿eh? A Ya, 900 watts. A 900 watts, vale. Pues como las palomitas, Pues igual. pues mira, luego Claro. que hace luego. Luego tengo chorrosquillos, tengo Qué buenas son pinturas, las tengo palomitas gafas. de microondas, tío. A mí no me gustan. Ah, no. Pues qué mierda son las A mí me gustan las palomitas. del cine. Las del cine. A mí me Las gustan del las del micro son cine muy buenas. muchísimo. Yo Las la- de cine y los refrescos de presión del cine también me gustan. Las que te echan agua, color, agua, color, agua, color, agua, color. Esas me encantan. Las de hotel y así. Las de presión. El refresco de presión. No, que ves con ves el jarabe y ves el agua. Está buenísimo eso. Esas son las más ricas. Y luego- la 00, ¿eh? Escucha, sin cafeína y luego sin azúcar, muerdes que el me hielo. vuelvo loca. ¿Muerdes el hielo? No, porque es con pajita. Pero quítale la tapa, tío. ¿Te la bebes con pajita? Pues claro. Yo no. Yo el granizado del final es que es bueno. Mundial. Bueno, Mundial. vamos a seguir con estos temas de decoración y como no puede ser de otra manera, le hemos hecho una pregunta a Fernando de la Rebelía. Le hemos preguntado a Racha León Bicote, quería haceros una consulta sobre el montaje de la mesa cuando quieres hacer algo bonito pero no recargado. Mi cuñada me suele decir que me paso poniendo cubiertos y detalles y me gustaría saber qué elementos debe llevar un servicio de mesa que sea completo, sencillo y elegante.
Y si se pueden poner cosas decorativas o estorban, como dice mi cuñada. Es que ricasco, Alba de las Arenas. Un barrio de Guecho. Y de Algorta. Ya estás ¿No, liándola. Charlie? No. Ya me he no, columpiado. ya está, ya la he liado. No. Es que hace 2 días se lo he explicado. Nos responde Fernando de la Rebelía. Kaixo, Alba. Pues bueno, en cuestión del protocolo en la mesa, la verdad es que a la hora de montar la mesa, en la actualidad se tiende a la funcionalidad, a que sea cómodo para el comensal. Sí, puedes combinar con ese protocolo clásico si quieres, poner un plato, la copa, el vaso de agua, los cubiertos de afuera hacia adentro y el plato de pan. La servilleta, por supuesto. ¿Algún elemento decorativo? Por supuesto, pero no tiene por qué ser un jarrón enorme, puede ser algo pequeñito. Y la verdad es que al final lo que cada uno quiera, pero yo creo que menos a veces es más. Pues Yo- sí, menos a veces es más. Yo cuando fui a Mugaritz no había cubiertos, ni platos. La mesa estaba en blanco. ¿Y con las manos? Pues muchos platos sí. Muchos platos sí. Y te lo iban montando al momento, según qué plato tocaba y tal y cual. Es más, llegabas a la mesa y había un plato puesto así como roto, que era una escultura y tal. Y dije, joder, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues a pasártelo bien, ¿no? O como A cuando Mugaritz. vas a las bodas, ¿no? Que no hay sitio ni para dejar el móvil ahí encima de la mesa, todo lo Ya, que eso tienes. es verdad. Eso es verdad. Pues, ¿no? Vea, tenemos la patatita. Perfecto. Esto va a ser la base. Van a limpiar las manos. El changurro lo voy a secar un poquito. ¿Vale? Ahí. Voy a probar el punto de sal. Esto es importante. Mira los gambones cómo se han quedado, ¿eh? Y ahora ya te quedaría montar. No, preparar el huevo, la vinagreta, me queda tarea. Vale. Vai, os no. Así, huevos, venga, la vinagreta. Aceite y vinagre jerez. ¿Vale? Alcaparritas y yogur. Vamos a picar un poquito las alcaparras. Ahí. Ahí. Venga, vamos. Ahí. ¿Vale? Esto va a ser con lo que vamos a ensamblar la lechuga, ¿vale? Que bueno, que si queremos podemos hacer hasta un tipo de ensaladilla picando el huevo y tal, pero bueno, yo creo que en esa época, que cuando se hacía en molde, pues hacía más el picarlo, el cortarlo fino para que se vieran las capas, ¿no? Era la historia. ¿Tú crees que a lo largo de los años se ha dado más importancia, menos o parecida al emplatado? Desde los años 70. Cada vez más. ¿Cada vez más? Cada vez más, pero te quiero decir que el emplatado cada vez es más simple y vuelve a los 70. ¿Sabes? O sea, poner Bueno, porque solo- todo vuelve, todo es cíclico. Eso ¿no? es, eso es. Pues ahora hay una palabra que la hemos traído al Se me lengua la traba de hoy, que es gastroescenografía. Y es la creación de un espacio visual alrededor del plato. O sea, es ya rizar el rizo, digámoslo así. La verdad que sí que es verdad que vemos un montón de cosas como muy fuera del plato, ¿no? Extra platéreas. Por O cierto, sea, en plan como con luces, con sonidos, ¿no? Con olores, con tablets, sí, el también Paco hemos Roncero, visto. ¿te acuerdas? Que tenía una En mesa Ibiza, que... ¿no? Sí, sí, sí. Era increíble. Bueno, esto irá con esto. Eso luego. Esto tiene que guisar un poquito. Nos vamos a ir a Guecho. Que está en Vizcaya. Muy bien, venga. Vámonos. Hala. Con Guecho, Algorta, Las Arenas, me vuelven loco. Me invitáis a fiestas y a ver si me entero. Venga, Lucía. Dale, dale. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Las manchas. Venga, desde su cocina de Guecho. A tope. Hola pareja, bueno, ya estamos aquí de nuevo en mi cocina de Guecho y hoy con mi sección de trucos de limpieza de nuestras cocinas vamos a eliminar esas manchas que nos traen a todos un poco de cabeza. Las típicas manchas pues de grasa, tomate o sudor. Con productos que tenemos todos en casa, pues con jabón de platos, bicarbonato o un poco de limón o sal. Con esos productos que tenemos en casa las podemos eliminar súper fácilmente. Bueno, vamos a empezar por la mancha de aceite, que es un clásico que estás comiendo y se te cae una gota en el vaquero, en la camiseta, en la servilleta mismo de casa y es muy fácil de quitar. Simplemente lo que hay que hacer es añadir un poquito de bicarbonato, echamos un par de gotitas de jabón de platos, no hay que echar mucho más porque no es necesario y volvemos a cepillar.
Insistimos un poco, unos segundos, como 30 segundos, y luego lo dejamos reposar. Es muy importante que repose para que los dos productos hagan su función. No es cuestión de echar todo y seguido lavar, no. Tenemos que dejar que repose para que actúen. Dejar actuar es la clave a veces, ¿eh? Yo ahí me pierdo también. Sí. Es como el que echa el fli al horno y quiere limpiar al momento, tiene que trabajar. Vamos a por otra mancha que es un clásico, la de tomate, salsa de tomate. Buah. Sobre todo los jóvenes se manchan mucho. Pues es muy fácil. Cortamos un limón por la mitad y echamos unas gotitas, lo exprimimos encima de la mancha. Echamos luego un puñado de sal y unas gotas de jabón de platos y frotamos con el limón, tal cual, o con un cepillo, pero bueno, con el limón te aseguras de que está penetrando bien el zumito. Y lo dejamos que actúe pues como 20 minutos. Hay gente que lo deja 10, yo me aseguro con 20 de que de verdad se quita. Y luego es muy importante el aclarar con agua fría, porque la salsa de tomate, si no, los restos se fijan si lo lavamos con agua caliente y ya queda todo perfecto. ¿En tu familia no hay esa frase de dale esa camiseta a la mona que quita todas las manchas? ¿No hay? En mi casa mi madre también es una alquimista. Y el último ejemplo que os voy a enseñar para eliminar manchas son las de sudor. Buah, esta es un clásico, sobre todo en las axilas, pero es que en los cuellos también se manchan de sudor. Para eliminar estas manchas, uno de los productos es el agua oxigenada, pero el normal, no el de 40 volúmenes, el normal de curar heridas de toda la vida, con un poco de bicarbonato, un poquito de jabón de platos y limón. ¿Cómo utilizamos estos productos? Pues muy sencillo, los metemos en un bol, 2 cucharadas de bicarbonato, 2 cucharadas de agua oxigenada, 1 cucharada de jabón de platos y un poquito de zumo de limón. Y hacemos una pasta. Y yo con un cepillito antiguo cojo un poco y lo voy aplicando en las manchas de sudor y a la vez voy cepillando para que vaya penetrando bien en la mancha y que empiece a actuar. Y lo dejo luego reposar, pues no sé, como 20 minutos, a veces media hora, dependiendo de la mancha, para asegurarme que se quiten bien y luego ya lo lavo. Y estas fórmulas que estoy diciendo para eliminar estas manchas son prelavados, porque yo luego siempre aconsejo de lavarlo en la lavadora con nuestro detergente habitual y todo. ¿Por qué? Porque así te aseguras que se eliminen todos los restos y toda la suciedad y queda perfecta la prenda. Y otro recurso que a mí me gusta mucho tener en casa es el jabón potásico. Es un fungicida natural de toda la vida, pero que se utiliza mucho como limpiador casero, porque es un quitamanchas natural. Lo que yo suelo hacer es disolver 1 cucharadita de jabón potásico en medio litro de agua caliente, nunca hirviendo. Lo revuelvo bien y cuando ya se ha disuelto lo que hago es meter esa mezcla en un pulverizador para utilizarlo pues, para las plantas cuando tienen alguna plaga, para eliminar manchas como prelavado para tratarlas antes de lavarlas o incluso como un limpiador casero natural. Lo puedes mezclar con alcohol para limpiar el suelo, limpiar la grasa de la encimera de la cocina, pues electrodomésticos. Es maravilloso. Lucía es un poco MacGyver de las manchas, ¿eh? Te hace ahí con pi, 4 cosas. Bueno, pareja, pues hasta aquí todo por hoy. Espero que ya no os traiga de cabeza ninguna de estas manchas, porque ya sabéis, se quitan muy fácilmente. Así que nos vemos el próximo día con más truquitos en mi sección de trucos de limpieza de nuestras cocinas, desde mi cocina de Getxo. Un beso a todos. Vamos allá. Getxo. ¿Qué? No me líes. Que hay las arenas y Algorta en Getxo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya no se me olvida. O sea, además mis cuñados viven en Algorta. O sea, en Getxo. Sí, sí, Pillas, ¿eh? sí, al lado de las arenas, Ahí andan. Es que están los dos en Getxo, ¿sabes? al lado del puente ¿Qué? colgante. Sí. ¿Y al otro lado? Por tú. Venga, ¿dónde vamos a emplatar? Vale. Estoy aquí, preparado. Te he dicho que iba a ser algo muy ¿Dónde vas? especial. ¿Qué haces? Llévate eso para allá. Venga, oído. No, hombre. Mira, tenemos esto y te voy a ir sacando cosas, ¿vale? Vamos allá. Dios mío, Dios mío. ¿Qué nos vamos de picnic? La importancia de la mesa. ¿Te gusta? Encaja y todo. Te veo hacer eso en el restaurante. Te veo hacer Pero eso en el ¿es tu restaurante? ¿Es tu restaurante? En estos momentos. ¿Es tu sí. restaurante? Esos dedazos. Ahí.
Por eso son así las copas. Muy bien. Toma, Y limpia. Si no de aquí. Limpia. ¿Qué limpia tú? ¿Qué te crees que soy de mi cocina de Guecho o qué? Venga, tira. Ah, pues entonces no, estabas tan Hay que coger afectado. abajo, es para que aprendas. Ahí, Ander. Tenemos 3 opciones, ¿vale? Tenemos esta. Tenemos esta. Y esta. Y como voy a hacerlo yo, voy a elegir esta. Así estamos Eso los no. dos. El de la taza. Bueno, tenemos el plato. De presentación. El trinchero. No, pan. esto es aquí. Bread. Ahí, ¿y esto dónde te lo pongo? Yo esto lo pondría aquí. Así, por ejemplo. Puedes poner así. Espera, vamos a poner aquí la aquí son los de postre, ¿verdad? Aquí es la cucharita, el cuchillito de postre, ¿no? ¿O no? Solo la cucharita. Yo voy a ir montando. Por un lado que son cucharas y por otro cuchillos Cucharas y tenedores. ahí, eso es. ¿Cuchillos y tenedores aquí? Yo no sé si está muy claro eso. Hay mucha... Bueno, me perdonáis si no. Cucharas. ¿Tú dices que es así? ¿El qué? De fuera para adentro. Sí, como en Pretty Woman. Eso es. Muy bien. No, en Titanic, ¿no? Titanic no cenaron al final. Por lo que sea. No, se les complicó la noche. Ya ponemos cubiertos, Sí. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Eh? Oso, ¿no? Ya os he dicho que os iba a sorprender. Tú de jefe tienes que ser morrocotudo, ¿eh? Soy perfeccionista. Ya, pero no haces un buen deliver de... O sea, así no se dicen las cosas. Es mi Pues si primer no te he día. dicho- no te he dicho Me has nada. puesto una cara que a mí yo hubiera salido diciendo, ¿qué tal tu primer día? Y hubiera dicho, al jefe es... Pues oye, te digo que la gente se va de la estelena y vuelve. Eso es buena señal. No, ya. Pero Ah, que- igual a mí ya con confianza me tratas así, ¿sabes? Esto yo creo que va aquí, ¿no? ¿El agua y el vino fuera o qué? ¿Así? Sí, O así. el agua más cerca. El agua más cerca. Eso es. Venga, vamos allá. Le metemos así. ¡Ay, qué Y bonito! lo que hacemos es, ahora encima el huevito, el changurrón, ¿vale? Ahí, así. Venga. Ahí, Hay un poquito de... Ahí está. así. Ahora le vamos a meter la lechuga que le va a dar textura. Y epa, así. Ahí. Ahora los langostinos. Ahí, he cogido los gordos, ya que tenemos. Ya. Le metemos gordos. Bueno, y también hay flores que se pueden comer, que son comestibles. Vale, una cosa importante. Los aros se quitan lo más tarde posible, ¿vale? Entonces, si esto sería así, vamos a coger esta y esta, ¿vale? Y haríamos ahí. Chan, ta, ta, chan. Pues muy bien, oye, muy bonito. ¿Eh? Oso Polita, bye. Contento. Ensalada de changurro con gambones y flores. Con un emplate deluxe nunca visto, ¿eh? Con todo ya a tope. Me gusta, me gusta. Tot pelat. Sí, soy un luchador. Un luchador. Agur. Joder, vaya fin de semana. Nos vemos el lunes a la misma hora, ¿eh? Os esperamos. Agur. Venga, yo.